Hola, buenos días. Qué bueno verte por acá esta mañana. Toda esta semana hemos estado aprendiendo de diversos personajes de la Biblia y ha sido muy interesante, ¿verdad que sí? Hemos aprendido de muchos de ellos, lecciones que seguramente van a durar para toda nuestra vida. Y esta mañana es una mañana en la que vamos a aprender de otro personaje también. De hecho, son dos personajes. Y ahí les voy a comentar quiénes son. Pero antes, ¿qué les parece si empezamos con una palabra de oración? Oremos. Señor, te damos gracias porque esta mañana nos has despertado, Padre. Porque tenemos una nueva oportunidad para ver las cosas maravillosas que tienes para nosotros. Para ver tus misericordias, cómo se renuevan. Y queremos pedirte, Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, que seas tú quien nos dirija y que nos llene de sabiduría. No solo para ser oidores, Señor, sino también hacedores. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Los personajes que vamos a estudiar esta mañana son Anás y Caifás. ¿Y saben qué? Yo tengo que confesarles que elegí a estos personajes porque son de esos personajes que uno escucha mucho, pero conoce poco. Así que fue muy bueno para mí porque descubrí muchas cosas interesantes en este estudio que quiero compartir contigo esta mañana. ¿Saben qué? Lo primero que quiero decirles es que vayamos al capítulo 3, versículo 2 del libro de Lucas. Y ahí vamos a descubrir el primer dato interesante de estos personajes. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Y dice así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Todo esto es en los tiempos de Jesús, de hecho en la predicación de Juan el Bautista. ¿Quiénes eran sumos sacerdotes en ese tiempo? Anás y Caifás. Y llamó mucho la atención, porque ser sumo sacerdote no era un cargo cualquiera. Sumo sacerdote era el cargo de mayor importancia y mayor relevancia espiritual. Pero ¿saben qué? Cuando uno estudia de la Biblia en los tiempos de Jesús, uno se da cuenta que pareciera que este cargo, más que ser religioso, más que ayudar a las personas que estaban en este cargo, más que llevar a las personas a Jehová, parecía más bien un cargo político. Muchas cosas se habían distorsionado en los tiempos de Jesús. De hecho, les comento que en el Antiguo Testamento se puede observar, por ejemplo, que solamente había un sumo sacerdote a la vez. Habían diversos sacerdotes y un sumo sacerdote. Pero en los tiempos de Jesús, o por lo menos en este momento, podemos encontrarnos que habían dos sumos sacerdotes. Pero eso es un dato solamente interesante para que conozcamos un poco a nuestros personajes. El segundo dato interesante lo encontramos en el libro de Juan. Vamos rápidamente allá. El libro de Juan, capítulo 18, versículo 13. Juan 18, 13 dice lo siguiente: y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Resulta que Caifás era yerno de Anás. Así que es un dato muy interesante porque estaban relacionados como familia. Yo me imagino que ellos se veían en los almuerzos, algunos eventos especiales. Tenían contacto, se conocían bastante bien, compartían charlas, hablaban. Así que al parecer tenían bastante contacto lo podemos inducir así, solamente por ese lazo familiar. Pero si uno dice, oye, ser sumo sacerdote, el cargo más importante a nivel espiritual de ese momento, uno espera a una persona con un perfil que te acerque al estudio de la palabra, en ese momento la Torá, que te motive en la vida espiritual, que te llene, que prepare todo ese evento, todo ese escenario, ¿verdad? Espiritual. Pero lamentablemente no era el caso de Anás y Caifás. De hecho, podemos verlo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 3. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Ellos habían hecho un plan para prender a Jesús. Le tenían envidia, le tenían ira, sentían que estaba desviando el pueblo
hacia una dirección que ellos consideraban no era la mejor. La verdad es que tenían celos, porque las personas admiraban a Jesús, lo amaban, veían cómo Jesús hacía obras maravillosas cuando estuvo en la tierra, sanaba enfermos, resucitaba a algunos muertos, llenaba de esperanza en los corazones de las personas. Y cuando uno se imagina esa escena, muchos de nosotros decimos, uy, me hubiese encantado vivir en el tiempo de Jesús. Anás y Caifás tuvieron ese privilegio, vivieron en el tiempo de Jesús. Pero para ellos no fue aparentemente una bendición, porque despertó en ellos eso que tenían arraigado en su corazón: odio, envidia, ira y sentimientos tan malos que incluso pensaban en matarlo. Dice, confabularon para prender con engaño a Jesús, porque ellos sabían que no había otra manera de hacerlo. Y tanto así que ellos tuvieron un papel importante en la muerte de Jesús. ¿Importante en qué sentido? Ellos llegaron a entrevistar a Jesús. En el libro de Juan capítulo 18, versículo 24, nos encontramos a Jesús siendo entrevistado por Anás. Juan 18, desde los versículos 19 al 24. Anás dice que interroga a Jesús, para buscar una ocasión de caer. Pero la verdad es que eran puras excusas, porque ya Anás tenía en su corazón cuál era la respuesta. No estaba buscando la verdad. Anás estaba cegado por la ira y por la envidia. Y tanto así que él no consigue nada malo contra Jesús y manda a que lleven a Jesús hacia Caifás. Y podemos encontrar ese evento en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 57. Mateo 26, 57. Dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Aquí podemos describir una escena muy triste. En esta escena golpean a Jesús, le vendan sus heridas, le vendan los ojos y lo golpean. Se burlan de él. Una escena muy, muy triste. Hay algo muy interesante que dice acá. En el versículo 63 vemos una declaración muy interesante. Dice, pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El versículo 64 dice así, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una declaración tan increíble, tan maravillosa. Jesús le dice, sí, yo soy el Cristo, sí, es cierto, yo soy el que tanto estaban esperando, el que va a libertar al pueblo de los pecados, el que vino a traer salvación, esperanza al mundo. ¿Y saben qué hace Caifás? Dice, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y se rasgó sus vestiduras. Estaba lleno de ira, al igual que Anás. Anás y Caifás estaban llenos de ira, llenos de odio, llenos de rencor. Tenían a Dios mismo frente a ellos. Tenían a Jesús, quien vino a darnos salvación, vida eterna. Y ellos decidieron ignorarlo. Decidieron irse y tomaron una decisión muy triste. Decidieron irse por el lado equivocado. Dejaron que el enemigo sembrara, no solo sembrara, sino que cosechara en su corazón frutos malos. Y uno dirá, ¿será que se arrepintieron en algún momento? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero este no fue el último evento en el que ellos están registrados en la Biblia. Más adelante uno puede ver en el libro de en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 6, ellos están entrevistando a Pedro y Juan en el concilio. Ya Jesús había muerto y ellos seguían en su corazón llenos de ira y llenos de odio. ¿Sabes, mi amigo querido? Cuando yo leo sobre estos personajes, llama mi atención y pienso en que a veces pareciera, y escucha bien lo que te voy a decir, que conocer a Jesús no es suficiente. Y uno dirá, ¿cómo que no es suficiente? Tú puedes caminar con Jesús, tú puedes oír de Jesús, tú puedes hablar con Jesús, escuchar sus enseñanzas. Pero cuando uno conoce y cuando uno se encuentra con Jesús, tiene dos opciones:
caminas con Él, aprendes de Él y vives como Él vivió, o llegas a odiarlo, odias sus enseñanzas, odias todo lo que Él representa y casi que pareciera que te vas a enemistar con Él. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu decisión esta mañana? Porque la verdad es que si tú estás escuchando este video, si lo escuchaste hasta ahora, que está un poquito largo, eso quiere decir que tú realmente quieres aprender de Jesús, quieres conocer, porque lo estás buscando. Y lo vas a encontrar, lo estás encontrando, porque Jesús no está oculto, Jesús se reveló a las personas, Jesús quiere enseñarte más bien a ti, quiere enseñarme a mí, quiere enseñarnos a todos acerca de quién es Él, quiere salvarnos. Pero ahora que lo estás conociendo, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a decidir no solo aprender, sino seguir sus enseñanzas? ¿O vas a decidir irte por el lado opuesto, como Anás y como Caifás? Esa decisión es solo tuya. Y yo te invito esta mañana a que tomes la mejor decisión de tu vida, a que aprendas y que camines con Jesús, porque es lo mejor que puede pasar. Así que Dios te bendiga y que ponga en tu corazón no solo el ser oidor, no solo el oír de sus enseñanzas, sino el ser hacedor, que puedas hacer y andar como Él andó. Dios te bendiga. ¡Feliz día!